Debe, Usted siga, la estaba grabando. Sí, debía concebirse a la escuela laica, no es sinónimo de escuela atea, ¿sí? Que deja, que deje a Dios que deje a Dios donde se encuentra, ¿sí? O sea, que decía que si bien es una de escuela laica, no significa que sea atea, sino que se respete los diferentes credos. Bien, deje la escuela donde está, dice, en todos lados, ¿no? Dice, entonces, no lo estamos negando, dice, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no se tiene que enseñar desde una perspectiva nomás en la escuela. Bien, muy bien, gracias María. Y eso es importante porque una de las acusaciones centrales a los liberales es que ellos eran ateos y que querían una escuela atea, y muchos de ellos eran creyentes, entonces decían, separamos. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Y después estaba el otro argumento también del liberal, dice de Lagos García, que decía, es peligroso que la iglesia designe maestros y tenga incumbencia en los contenidos. Bien. Sí, esto va a ser una discusión que va a durar mucho tiempo porque la ley no lo soluciona, ¿no? Ya después hablaremos de eso. Cuando vayamos a la ley, ¿sí? Bien. Ahora, siempre yo cuando pregunto este tema en los finales observo lo siguiente, y ahora vamos a la ley con esto. Cuando se habla de la ley 1420 y se habla del carácter laico, yo voy a preguntar, se dice que, bueno, esto tiene que ver con que la ley prohíbe enseñar religión en las escuelas, o que no se enseña, ¿no? Entonces, cuidado, muy bien lo dijo la compañera hace rato. La ley en realidad dice que se puede enseñar religión en la escuela, en el edificio escolar, pero antes o después del horario de clase, pero las maestras y los maestros no enseñan religión, sino los miembros de culto, o sea, se puede prestar el establecimiento, por un lado. Y por otro lado, la discusión de fondo no es solo el contenido religioso. La discusión de fondo es más profundo. Lo que se está debatiendo aquí es qué rol tiene el Estado y qué rol tiene la Iglesia. Y acá hay unos conceptos que lo vamos a ver aparecer ahora y que lo vamos a tomar en la última unidad. Acuérdense de esto, que son los conceptos principalidad y subsidiariedad del Estado en materia educativa. Esto se está discutiendo. ¿Quién tiene el rol de principalidad? ¿Quién es el principal agente responsable de la educación? ¿Va a seguir siendo la Iglesia? Claro, ¿va a seguir siendo la Iglesia o va a ser el Estado? ¿Sí? Sí, podría ser la Iglesia y el Estado acompañar, colaborar, buscar fondos, formar docentes, eso implicaría un rol subsidiario del Estado, mientras que los liberales quieren la principalidad del Estado. ¿Sí? Bueno, ahí están contradiciendo un punto liberal, porque el liberalismo dice que el Estado no se mete, ¿sí? En la esfera de la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué dicen los liberales? No, el Estado no se está metiendo, el Estado está garantizando que nadie violente los derechos individuales. Porque además, y está obligando, ¿no?, a los padres a mandar a los hijos a la escuela, y ahí se está metiendo un poquito, pero ¿por qué? Porque es necesario, la urgencia es formar los ciudadanos del Estado. Entonces, se entiende este debate de fondo, es una pelea entre el Estado y la Iglesia sobre el rol que le cabía a cada quien, ¿no? Bueno, vamos a la ley propiamente dicha. Ustedes tienen una serie de consignas para analizar la ley. Ya vimos los antecedentes. ¿Sí? Bueno, tomen alguna de las consignas de análisis de la ley y comenten qué encontraron en la ley. Yo voy a leer sobre el 3 que dice obligaciones, deberes y condiciones de ingreso a la función magistral. Cuando estamos hablando de eso, ¿estamos hablando de los docentes? ¿De los maestros? Claro, sí. El magisterio, por lo menos hasta cuando yo era medio adolescente, esa época, joven, ¿sí?, se decía el magisterio. Hasta el día de hoy se dice, pero se usaba mucho este término. El magisterio es la docencia. Bien. Bueno, ahí en el artículo 24, bueno, hay varios artículos. Bueno, dice que debe estar preparado técnica y mental y moralmente, debe tener certificados que estén avalados por el Ministerio de Educación, su conducta debe ser adecuada y debe tener un informe facultativo, no debe tener ninguna enfermedad,
el certificado debe ser, como ya dijimos, por las escuelas normales o la provincia. Y por otro lado dice que los extranjeros no pueden ejercer como magisterio. Y luego hablaba, creo, de la jubilación. Que es muy Sí. avanzado eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que no hace falta que lo lean textualmente? ¿Qué recuerdan? Está muy bien, acá Raquel dice, hay una serie de condiciones para el ingreso al ejercicio de la docencia y para el ejercicio de la docencia. Incluso la prohibición de que se ejerzan castigos corporales, fíjense, ¿no? ¿Sí? Hasta un docente puede ser sancionado si ejerce castigos corporales, una serie de tareas, ¿no? Limpiar el aula, va mencionando una serie de requisitos en el ejercicio, en el ingreso y en el ejercicio de la función docente. Y esto fue necesario, pues ya vamos a ver normalismo, ¿sí? Está en un periodo en el que se está desde el Estado tratando de incentivar que haya docentes titulados y profesionalizados. No fue fácil. Seguían trabajando muchos docentes que no estaban titulados ni profesionalizados. ¿Qué más? Eso es bueno en el plano de la condición del ingreso a la condición magisterial, no me acuerdo cómo decía el punto, algo Sí, así. así. Bien. ¿Qué más? En relación al gobierno del sistema escolar, o sea, cómo se iba a regular la educación en las distintas instituciones, que regula esta ley, ¿no? Porque esta ley, ya dijimos, ¿qué jurisdicción regula? Era una de las preguntas. ¿Cuál es el alcance de la regulación? ¿En qué jurisdicción? Cuando decimos en qué jurisdicción, ¿sobre qué territorio? ¿Y qué instituciones que habitan ese territorio? Esta ley en principio fue sancionada para regular las instituciones de la capital federal y de los territorios. ¿Sí? Pero en la práctica, como se habían creado escuelas normales nacionales en todo el país, esta ley, y cada escuela normal tenía escuelas anexas de aplicación, entonces esta ley también regulaba esas instituciones. ¿Sí? Cuando se creen, se crean más adelante las escuelas LAINES, que ya les voy a preguntar sobre ello, también esta ley se aplica en las provincias para regular las escuelas LAINES. ¿Sí? Entonces, en la práctica terminó implementándose en el interior también. Gobierno del sistema. ¿Cómo se iba a regular? ¿Cómo iban a regularse todas estas instituciones? Fíjense en las escuelas que están las anexas, que están en las normales del interior, en la capital, en los territorios. ¿Cómo se hacía para regular todo eso? Desde un Consejo Nacional que estaba en Buenos Aires. Profe, ese es cuando usted está, yo no lo pude ubicar, pero creo que son los organismos y mecanismos del gobierno del sistema escolar, ¿es ese? Claro, sí, son mecanismos de regulación de y de gobierno del sistema, pero ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Se entiende? O sea, yo digo, ¿cuáles son los mecanismos? Quiere decir, ¿cómo se hizo para regular el sistema, para gobernar este sistema? Yo uso la palabra a propósito gobierno, y ya van a ver por qué la uso. No uso ahora la palabra, hace rato dije gestión y después me corregí. Quiero no usar la palabra gestión y después van a ver por qué, que va a aparecer en la última unidad y van a ver por qué. ¿No? ¿Cómo se gobierna el sistema? Ustedes quizás están muy familiarizados con la palabra gestión. ¿Sí? ¿Cómo se gestiona el sistema educativo? ¿No? Bueno, estaba a cargo del Congreso Nacional de la Educación, ese estaba bajo de la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública. No es congreso, sino consejo. ¿Sí? Consejo. Okay. Consejo Nacional de Educación. Bien. Bien. El consejo estaba conformado por un presidente y 4 vocales, y estaban determinados por el Poder Ejecutivo y el presidente del Senado. Perfecto, o sea que había, yo ahí creo que a continuación agrego esto, no, bueno, después agregaré que hay centralismo en la regulación del sistema, porque el Poder Ejecutivo designa al ministro de culto, instrucción pública y justicia, instrucción pública, y a su vez designa al presidente del Consejo Nacional, quien designa a los vocales. Entonces quiere decir que dependía directamente del Poder Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, había centralismo. ¿Y qué pasaba en las jurisdicciones alejadas?
No, Raquel no es la única que está, ¿no? Creo que cada escuela debería tener de estar vigilados por un inspector. Así es, perfecto. Un inspector. Bien, usted no se asuste, Raquel estaba cambiando de Filmina nomás. Bien. La educación tenía que ver cómo estaba la escuela, si es que estaban enseñando así adecuadamente, Ujú. los fondos, y hasta ahí llegó mi lectura, profe. Bueno, ¿quién se anima a aportar algo más a esto que dice la compañera? Creo que hacía referencia cuando ella habla de fondo, las subvenciones que recibían las escuelas. Ajá. Bien. Las subvenciones, pero hay un artículo de la ley donde les dice cómo se iba que les habla del financiamiento de estas instituciones de la República. Es toda una serie de artículos, que está un título, ¿sí? Donde hay una serie de artículos a continuación que se habla de esto, cómo se conforman los fondos con los que se sostienen estas escuelas. Bueno, quería mostrarle algo, pero no sé. ¿Sí? A partir de los aportes que se obtenían de la venta de las tierras nacionales. Bueno, por un lado, Georgina, muy bien. Venta de tierras nacionales, de tierras fiscales, Profe, ¿sí? ¿será que están sostenidas por el Tesoro Nacional? Sí, pero en realidad se conforma un fondo específico, ¿sí? Donde Ajá. justamente, y esto es lo central de esta ley, que es como un antecedente, así como la ley de subvenciones, esta va a ser un antecedente de la ley de financiamiento educativo, que hasta el día de hoy tenemos leyes de financiamiento, porque hay que decir concretamente cómo se va a recaudar fondo para financiar la educación. Entonces, porque del Tesoro de la Nación se financiaban muchos ramos públicos, digamos, ¿no? Pero esta ley dice, a ver, todo lo que surja de la venta de, no sé, de tierras fiscales, de ventas De de... rentas, de impuestos. Exactamente. Incluso de las multas, dice, ¿no? Que se le cobran a los padres que no mandan a los hijos a la escuela, que se le cobran a los maestros, va ahí elaborando todo detalladamente cómo se va a consolidar ese fondo. Todo eso va a ir a parar un fondo especial con el que se va a ir financiando, ¿no? La educación. Entonces, organiza todo esto bien. Ahora, en términos de gobierno del sistema, yo vuelvo a lo que dijo Raquel y recalco esta idea, ¿no? Hay una organización centralista y verticalizada del sistema educativo, porque tenemos un ministerio de instrucción pública, bueno, justicia, culto, instrucción pública, el Consejo Nacional, en las jurisdicciones, en los consejos de distrito, ya les dice que cada jurisdicción que tenga tanto y tanto habitantes tiene un consejo de distrito, que a su vez hay un presidente y vocales, que son vecinos, y estos tienen que remitir informes al Consejo Nacional. Y está la figura del inspector, ¿no? Que lo tienen mencionado en la ley 1420, y cuando leen Arate y Mariño también está nombrada la figura del inspector, el inspector y los visitadores escolares, ¿sí? Que incluso en la década del 80, fines de la década del 80, va a aparecer como parte del cuerpo de visitadores los médicos visitadores escolares, con la influencia del higienismo, ¿no? Que había inspectores, pedagogos, digamos, pero además había médicos que se encargaban de controlar la higiene, la vacunación, todo eso, que formaba parte del sistema escolar. Entonces, ¿qué hacen los inspectores? Son los ojos del Estado Nacional que van a controlar, y la compañera enumeró que, ¿no? El libro que se usa, si se enseña el contenido mínimo de la instrucción obligatoria, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la educación particular? Acuérdense que en ese momento se llamaba educación particular a lo que hoy llamamos educación privada, la que estaba en manos de los particulares, ¿así era? Y la mayor parte de los particulares que tenían instituciones educativas eran religiosas, ¿sí? Estas instituciones. ¿Esta ley dice algo sobre estas instituciones? ¿Sí? Creo que hace referencia a que se tenían que ajustar al reglamento tendrían que ajustar en realidad a la ley 1420, y de que tenían, por ejemplo, si daban los programas, los contenidos,
tenían que, como que tenían que alinearse a lo que daba la escuela, a lo que daba la institución pública. O tenían que tener algo parecido, Sí, porque no tenían, sino los títulos que no tenían validez nacional y no estaban, no sé si la palabra ajustarse o, bueno, algo así, como que tenía que estar Y estaba en los condiciones, contenidos. decía usted, bien, ¿alguien como más? que si no estaba en condiciones se iba a clausurar si no respondía a eso, digamos. Así es, así es. No se van a reconocer los títulos, sino que se clausuran esas instituciones escolares. Y acá se ve el avance del Estado sobre la Iglesia y el rol de principalidad del Estado y subsidiariedad en todo caso de estas instituciones. Así es. De hecho, no es que parecido iba a ser el contenido, sino que si ustedes ven ahí, dice que tiene que enseñar el mínimo de instrucción obligatoria que aparece en la primera página de esa ley que han leído. Porque ahí dice, es mínimo de instrucción obligatoria, o sea, el currículum oficial consta de esto. Y ahí le va enumerando qué contenido. Hoy diríamos básicos. ¿Sí? Y dice, las escuelas particulares tienen que ajustarse, ¿no?, a ese mínimo de instrucción obligatoria, las condiciones de higiene, etcétera, etcétera. Ahí sí se podía enseñar religión, no dice nada de eso. Ellas sí pueden porque no son instituciones estatales, digamos, pero tienen que enseñar el mínimo de instrucción obligatoria. Bien. Profe, daba como una lista así de, por ejemplo, de lo que era obligatorio, por ejemplo, la lectura, la escritura, la aritmética, había como que seguir como un lineamiento Bien, de lectura, contenido. escritura, aritmética, pero falta algo central para este estado. El sistema métrico, la moneda. El sistema métrico de la República. El sistema de Sí, monedas de la por eso, República. de la ¿Así es? República. Sí, ¿Qué nos está diciendo? y la Tiene un contenido. geografía, Y también la la geografía. de la República, ¿sí? ¿Por qué insistimos en esto? Porque el contenido es nacionalizador y formador de un ciudadano de un estado específico, que es el Estado argentino. Entonces acá se ve que ese contenido está dirigido a acentuar el componente de nacionalidad en la población. Entonces, por eso, sistema métrico de la República, siempre acentuando eso. Y las escuelas particulares también tenían que enseñar eso. Y después lo demás, todo lo demás que quieran, pero eso lo tenían que enseñar. Y Acá también como que hacía hincapié en el que tenía que conocer, realizar el conocimiento de la Constitución Nacional. perfecto. De nuevo, contenido nacionalizador, ¿no? Que busca generar un sentimiento de pertenencia a la nacionalidad argentina. Acá se ve la función política de nacionalización de la población. Y después veremos, cuando veamos lo de la cuestión social, que también para entonces hay muchos inmigrantes y hay que nacionalizar a los hijos de inmigrantes, ¿no? Vía sistema educativo. Y después dice para las niñas, y nos menciona un contenido, y para los Perdón, varones, casi me infarto, porque decía educación doméstica o algo de doméstico. Nociones de economía doméstica, decía. Y bueno, labores de manos. Entonces, eso para las niñas, y para los varones, para los varones era algo de militar, algo como que la forma de moverse, o nociones de agricultura, de ganadería, y ejercicios militares. Bien, ejercicios militares. bien, muy bien, Gabriela. Usted casi se infarta porque es muy joven, digamos, porque los que fuimos a la escuela en mi época, teníamos así separados. Yo aprendí a cocinar, bueno, tampoco es tanto, pero a bordar, coser, algunas veces, cocina pocas veces. Existían esas materias para en mi caso se llamaba actividad y práctica, la generación anterior de economía doméstica, así se llamaba esa materia, ¿no? Y era diferente para la mujer que para el varón. Bien. Bueno, influencia del liberalismo en esta ley. Influencia del liberalismo. Miren que una pregunta de final esta. ¿Por qué se dice que la ley 1420 es una ley laica? ¿Por qué se dice que hay influencias liberales detrás de esta ley? Pregunta de final, le digo, ¿no? ¿En serio?
Al principio de la ley lo tiene. Se fueron a dormir ya. Y puede ser liberal porque todo, bueno, si hablamos de educación, todos tenemos derecho a una educación obligatoria, pública, gratuita. Podríamos decir que sí, pero con la siguiente acotación, más allá de que por ahí en algún texto yo he leído que dicen que la ley 1420 consagró el derecho a la educación, es un exceso decir eso, ¿no? Porque estrictamente la idea, la concepción de derecho a la educación recién aparece a mediados del siglo XX. En el mundo, y en la Argentina, formalmente en una ley aparece con el peronismo, incluida la palabra derecho a la educación. ¿Sí? En el mundo se está incorporando esto. ¿Sí? Después de tratados internacionales. Pero entonces, porque esta ley, más que de un derecho, dice que la ley es gratuita y es obligatoria. Más que un derecho, es una obligación, ¿sí? De los tutores mandar a los hijos a la escuela. Pero es un principio central, ¿no? Siempre cuando yo digo ley 1420, bueno, obligatoria, gratuita, universal, gradual, laica, de acuerdo a los principios de la higiene. ¿Sí? Me dicen, bueno, ahora explicar cada uno de estos. ¿Sí? Es gratuita, perfecto. ¿Y que sea gratuita, qué significa? Que todos pueden acceder al sistema, a la escuela, sistema educativo. Perfecto. Que todos pueden acceder, que es algo que no ocurría, ¿no? Tan fácilmente. Pero no es solo eso. No es que solo que no se le cobre. ¿Qué es lo que está diciendo esta ley? Con ese artículo está obligando al Estado a garantizar el acceso a la educación. La educación es gratuita, entonces el Estado está obligado a generar instituciones, a crear instituciones, a formar docentes, a generar todos los medios necesarios para que todos accedan, ¿no? Es gratuita. Va de la mano gratuidad de obligatoriedad. ¿Y qué quiere decir que es obligatorio? Que puede ser penado por la ley. Los padres que no mandaban podían ser multados o llevados presos. Bien, por la fuerza pública dice sí, pero dice, ¿no? Una vez que nos falta tanto, otra vez tanto por ciento, después, bueno, preso. Perfecto. La mayoría pagaba la multa, digamos, ¿no? Así ocurría porque muchos de nuestros abuelos o abuelas no fueron a estudiar, ¿sí? Y sabemos que así fue. Bien, entonces, gratuita, obligatoria, porque el Estado necesita la formación de los ciudadanos, por eso es obligatorio. Gradual, ¿qué significa gradual? Le digo que estamos remando, gracias a las compañeras que están hablando, no es para ustedes todo lo contrario, ¿no? Pero el resto estamos así bien, cuando remamos, está pesado, digamos. O están durmiendo. A ver, Paola. Gradual era porque el aprendizaje era progresivo, o sea, era según a la edad se iba complejizando. Bueno, entonces, esta ley que hace, consagra el método simultáneo, que es separar a los niños por edad cronológica evolutiva, como dice Paola, y separarlos en grados diferentes. Para nosotros es una obviedad, pero eso no era un principio universal. En muchas escuelas se agrupaban niños todavía por el rendimiento, como en el método lancasteriano, según los avances y los progresos. Acá dice, no, se separa a los niños de acuerdo a la edad cronológica en diferentes grados con un maestro, método simultáneo, ¿no? Eso se había discutido en el Congreso Pedagógico. Bueno, como un método moderno, un método pedagógico moderno, gradual y de acuerdo a los principios de la higiene. ¿Dice algo sobre la higiene? ¿Tiene influencia higienista esta ley? Eso es algo que yo no entendí, profe, porque en todos lados dice algo de la higiene. Entonces tiene en todo lado influencia del higienismo. ¿Será? ¿Qué dice, por ejemplo, que usted se acuerde de la higiene? Ahí en el
artículo 2 nombraba que, bueno, que era pública, gratuita, gradual, según los preceptos de la higiene. Eran preceptos de la higiene. Bien. ¿Y qué más recuerda de la higiene? Y quien se acuerde, porque en varios artículos, y usted tiene razón, aparecen estos preceptos de la higiene. Y eso que la clase que viene vamos a necesitar mucho del higienismo, pero necesitamos que ustedes hayan leído esta ley. Miren que yo, como les dije, ¿no? En el video ese que subí, bueno, que es de clase anterior, pero yo me doy cuenta cuando no leen la ley. Sí, la compañera leyó, ¿sí? Pero quienes están mudas y mudos, cuando no leen, se nota, porque se quedan con los análisis que son muy sintéticos y no se meten en la ley, y hay muchos aspectos que quedan ahí afuera. Entonces yo me doy cuenta cuando han leído la ley. Acá en el artículo 3 hace referencia a lo que es la higiene, dice además es obligatorio para las escuelas la inspección médica, higiénica, la vacunación y revacunación de los niños en periodos determinados. Bien. Esa es una misión que va a tener la escuela. Otra misión, contribuir a erradicar las enfermedades endémicas de la época. Por eso se crea en el Consejo Nacional el Cuerpo Médico Escolar, lo tienen explicado en Arati Mariño, que era dentro del Consejo Escolar, había como un organismo específico compuesto por médicos que trabajaban hoy diríamos en el Ministerio de Educación hay un gabinete de médicos. Bueno, en ese momento eran médicos y había inspectores médicos que controlaban la higiene de las escuelas, del piso, de la tapa de los libros, la ventilación de las escuelas. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades. Acuérdense que venía la Argentina de un episodio de fiebre amarilla, ¿se acuerdan? De una serie de enfermedades endémicas que no se podían erradicar. Entonces, estamos en un periodo en el que se está construyendo el Estado, se está modernizando, se crean en el Estado los organismos específicos de higiene, ¿no? Que viene, todo es una moda, digamos, que viene de Europa para erradicar las enfermedades sociales endémicas. Entonces se buscan prácticas de profilaxis para evitar la circulación de enfermedades. Una de ellas va a ser cuidado de la higiene, la ventilación, el espacio, los edificios, que las maestras cuiden, empiecen a exigir a los niños y controlar hábitos de higiene para evitar la proliferación de enfermedades, y la vacunación, porque una enfermedad que azotaba mucho a la población era la viruela. Y se dice que el sistema escolar contribuyó en la Argentina a erradicar la viruela porque era exigencia para... ¿Sí? Se hacía mucho hincapié en que los chicos tenían que lavarse las manos cada rato, higienizar, todo en las escuelas. Sí, sí, así era. Imagínense, hoy no podemos imaginar con el coronavirus, en esa época era la viruela, entre otras, entonces se vacunó, en la escuela se vacunaba, y la escuela obligaba a los niños a ser vacunados. Hasta el día de hoy quedan esas prácticas de control de la talla, el peso, ¿vieron? De los niños, cuando en las escuelas cada tanto se le hace ese control, por supuesto van los especialistas, ¿no? Pero ahí dice higienismo por la fiebre amarilla. Entre otras cosas, muy bien. ¿Quién está? Brian ahí. Perfecto, ¿sí? Así es, Brian, ¿sí? Esto viene de Europa, ¿no? Que se están instalando instituciones del Estado que buscan elaborar formas para evitar los contagios de enfermedades y circulación de enfermedades. ¿No? Obras o instituciones, por ejemplo, la creación de la canalización de los desechos, hay un montón de medidas, y entre ellas en el sistema educativo acentuar en los niños esta idea de cuidado con la higiene corporal, personal, ¿no? Y con el contacto con los otros, y la vacunación, además, y todo el cuidado del edificio escolar. Bien, y entonces, gradual, obligatoria, gratuita, laica, de acuerdo a los principios de la higiene, dice esta ley 1420, ¿no? Laica. ¿Por qué se la considera laica esta ley, entonces? Porque dentro de la escuela era como obligatorio la enseñanza de la religión, y tenía que estar impartida por gente capacitada, digamos, algo así decía. ¿Era obligatoria la enseñanza de la religión? No,
No, profe. Justamente, Paola por ahí llegó tarde, justamente, pero esto ya lo leí en algún final o algo, varias veces. Justamente esta ley es una ley laica y una ley liberal porque consagra el principio del derecho a la libertad de culto, o sea, defiende el derecho a la libertad de culto. Por lo menos los liberales que en el Congreso defienden la ley 1420 con este principio, ellos consagran el derecho a la libertad de culto. Porque ¿qué dice esta ley? Que no se puede, que no se Sí, puede. era, No, o sea, que no es obligatoria, pero sí era, o sea, cuando se daba era impartida por gente capacitada, algo así decía. así es, o sea, por los ministros de culto. Yo le cuento lo siguiente, que no sé si está en los textos que han leído. Cuando no había forma de aprobar la ley, por las discusiones que se dan en el Congreso Pedagógico, digo, porque ahí se elaboran como dos proyectos que después se mandan al Congreso de la Nación. ¿Qué hacen los liberales? Bueno, le incorporemos este artículo, donde en ese artículo, ¿qué decimos? Que se puede enseñar religión, pero antes o después del horario escolar, y los que enseñan religión son los ministros del culto. Ese artículo lo incorporan los liberales para contentar a los católicos. Pero, ¿qué está diciendo? No les prohibimos la religión. Lo que decimos es que la escuela, el contenido escolar, el mínimo de instrucción obligatoria, no contempla la religión. Cuando leyeron el mínimo de instrucción obligatoria, la compañera leyó sistema métrico, Constitución Nacional, Historia de la República, todo, ¿no? Fue mencionando. En ningún lugar dice religión. O sea que la religión queda fuera del currículum escolar. Lo que se le presta es el establecimiento. Sí se puede usar el establecimiento para impartir clases de religión, pero antes o después del horario escolar, o sea, fuera de la escuela, de las clases. Y las maestras no enseñan religión, sino el sacerdote. Bueno, hay otros historiadores, Ana María Montenegro, donde ella relata, toma algunas quejas de algunos inspectores, porque los inspectores iban elaborando informes, los inspectores escolares, y en algunos informes, muchos que remitían al Consejo Nacional, algunos inspectores se quejaban de que en el interior había escuelas donde las maestras enseñaban religión, porque no había sacerdotes suficientes. De hecho, los sacerdotes abren en las parroquias como una especie de formación para maestras de catequesis, ¿sí? Que ahí debe haber tenido el origen, yo no conozco la verdad, pero el origen de las maestras las catequistas que después enseñan en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque no había suficiente. Bueno, entonces los inspectores se quejan que en algunas provincias las maestras enseñaban religión porque, bueno, no había suficiente catequistas, digamos, ¿no? Entonces, para que se entienda, es una ley liberal y laica, fundamentalmente porque acá se consagra, esta ley pretende defender el derecho a la libertad de culto, pero además porque está consagrando al Estado como en su rol de principalidad. Y es una ley donde el Estado, ¿sí?, toma como función de Estado la educación. Y de hecho, las escuelas particulares, si quieren seguir funcionando, se tienen que someter a la regulación del Estado. En ese sentido es una ley liberal, como las otras leyes liberales de la época, ¿no? La ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, ¿no?, que se sancionan en ese periodo. Profe, ¿Sí? ese tema de las leyes laicas que dice defiende la libertad de culto, hacía referencia también, o sea, surge como que habían llegado un montón de inmigrantes, entonces ellos ya venían con su religión. Entonces, si uno entraría a juzgar por la religión, ellos no entrarían a la escuela, sus hijos. Perfecto, ese es otro, muy bien María, y ese es uno de los argumentos muy, muy sostenidos en el Congreso Nacional, ¿no? El derecho a libertad de culto por la inmigración. Dice, nosotros obligamos a los hijos, a los padres de los hijos, de los niños inmigrantes a mandar a su hijo a la escuela, que vienen de otros estados incluso, los obligamos, no los podemos obligar que encima vayan a la escuela en una religión determinada, ¿sí? Bien, entonces, esta ley 1420, podríamos decir que esta ley 1420 y la ley Laínez, de la cual hablaremos en breve, bueno, acá tenemos todas las leyes, van a permitir la organización de un gobierno del sistema escolar, ¿no? Porque sabemos que esta ley incorpora el Consejo Nacional, crea la figura del Consejo Nacional con carácter nacional. En realidad existía el Consejo General, se transforma en nacional. La figura de los inspectores,
¿sí? La organización es verticalizada y centralista. Bueno, ahí puse, ¿no? Esto es de Natalio Botana y Gallo. Aparece esta idea de que esta ley tiene un ímpetu centralizador, dicen estos autores, ¿no? Que van a centralizar, porque ahí se definía en el Consejo Nacional el contenido, el libro de texto que iba a usar. Las maestras no podían elegir libremente, algo para que lo sepan, ¿no? Ningún maestro podía elegir libremente qué libro iba a usar. Y el contenido, todo estaba regulado, así jerárquicamente, llegando a la directora sobre la maestra, ¿no? El control. Sobre el director estaba el control del inspector, que también entraba al aula, ¿no? Y cuando no estaba el inspector estaba el consejo de distrito. Entonces había una regulación muy verticalizada del sistema. Entonces, estas leyes permiten la consolidación legal del sistema educativo. Bueno, ahí fui enumerando las instituciones que ya existen para entonces, de esto hablaremos después. Hay una ley que es la ley Lainez. Sí, ¿quiere decir algo, María? Hay una última duda antes que pase al próximo tema. Hablamos de gratuidad, hablamos de obligatoriedad, hablamos de gradualidad. ¿A qué hace referencia universalidad? Justamente, esta ley garantiza con la gratuidad la universalidad. O sea, ahora todos están, no solo tienen la posibilidad, yo no digo derecho, sino la posibilidad de educarse, sino que están obligados a educarse. No hay excepción de sexo, bueno, hoy diríamos género, con la teoría de género, pero estoy usando términos de la época. Si se es varón o se es mujer, no importa si se es creyente o no se es creyente, y no importa el color de la piel, si es de alcurnia o no es de alcurnia, no importa el origen social, todos, ¿sí? Están obligados a ingresar y a ser educados. En la escolaridad primaria, ¿no? Porque esta ley solamente regula la educación elemental, en ese momento llamada así, hoy la primaria. Eso es lo obligatorio. Entonces, esta ley con ello vuelve universal, universal que todos tienen la posibilidad, porque el Estado se la debe garantizar, y además la obligación de educarse. Por eso se llama común, ley de educación común, todos, sin distinción, ¿no? Profe, ¿Sí? y ahí en el artículo 5 que habla sobre eso, dice que también, dice, no podía haber obligatoriedad sin gratuidad, eliminando las cargas que impidiesen que todos pudieran acceder a ella. Así es, van de la mano, así es. Porque la gratuidad, insistimos, obliga al Estado a financiar, a construir escuelas, a sostenerlas, a formar maestros, a elaborar recursos de material bibliográfico, a hacer llegar esto, ¿sí? Van de la mano, siempre. Hasta el día de hoy, ¿no? La obligatoriedad y la gratuidad van de la mano. Bien, nos sumamos.